Hola, bienvenido a este video. El día de hoy, como pudieron ver por el título, que no sé exactamente qué voy a poner, pero obviamente tiene que ver con el tema. Al fin, después de muchísimo tiempo, voy a contar mi experiencia de cómo fue haber estudiado dos carreras al mismo tiempo. Creo que este momento es el momento indicado porque justamente estamos a una semana del acto de una de las carreras. Obviamente voy a ser súper específica con todo una vez empecemos. Y sí, o sea, siento que este es el momento indicado porque siento que antes, o sea, haberlo, no sé, hecho un año antes, no hubiera tenido la misma intención que ahora porque justamente un año antes, en el 2024, justamente para esta misma fecha, siento que hubiera tenido como otra connotación, siento que igual hubiera sido como muy inspirador, pero no tuviera la misma connotación que ahora, porque bueno, ya, o sea, ya está terminada. En ese momento yo estaba viendo mis últimas materias de artes audiovisuales, que entre muchas comillas es como la segunda carrera que estudié, porque ahora sí vamos como al relato como tal y tendremos que viajar al 2020, porque el 2020 fue el año en que yo me gradué de la secundaria, el bachillerato. Y en ese momento se suponía que yo tenía que haber empezado la universidad, pero ya todos sabemos qué pasó en el 2020. Entonces, por esas razones no sucedió de la manera en la que yo lo había pensado o que todos lo pensaban. O sea, ni mis padres, ni mi familia, ni cualquier otra persona de mi mismo rango de edad que pensó cómo iba a ser su vida en ese momento, ninguno de nosotros pensamos que las cosas iban a suceder así. Entonces, sí, como que nunca se dio de la manera que uno esperó. Entonces, justamente hasta la misma universidad no sabía qué hacer. En ese momento, también como por estas fechas, yo me inscribí en la universidad, eh, me inscribí, estudié informática y llevé todas mis cosas, pero fue eso como que simplemente la inscripción. Y recuerdo que, o sea, llevé mis documentos y todo eso a la universidad, hasta allí, y recibí así como que información sobre clases como tal o algo fue en marzo del año siguiente, es decir, en marzo del 2021, que podría decirse que fue específicamente cuando yo empecé la universidad, que yo lo especifico como que sí, yo me inscribí en la universidad, entre muchas comillas, yo empecé en la universidad en el 2020, pero realmente yo lo empecé en el 2021, marzo del 2021, para ser exacto. Y obvias razones, bajo ese contexto, sobre todo se pueden recordar, la situación de la pandemia estaba súper fuerte, entonces yo empecé virtual y empecé con las materias de trayecto inicial o las materias de introductorio, que eso es algo bastante universal, pero obviamente como que cambia el nombre dependiendo de la universidad. Entonces, como estaba virtual, no, o sea, me sentía bastante frustrada porque bueno, no estaba viendo la manera en la que yo quería y sobre todo me sentía que me estaba retrasando también, porque si nos damos cuenta, o sea, empezar en ese momento al año siguiente, cuando se supone que ya tenía que haber estado como que más o menos realmente haber empezado a estudiar la carrera, sí fue como que sí me pegó bastante, o sea, me sentía muy mal, me sentía muy triste. Entonces, y allí fue como que, obviamente, seguí adelante, entregué lo que tenía que entregar, vi las materias que tuve que ver, obviamente virtuales, pero las vi. Yo pasé mis materias, etcétera. Y justamente mi papá me dice para estudiar otra carrera. Mi papá es el que me hace el comentario. Y obviamente yo le digo como que, ¿qué te pasa? No, claro que no, o sea, eso no va a pasar. Y yo le digo que no, como está diciendo, o sea, yo tajante, no. Y hasta allí queda, hasta que como que creo que el día siguiente o 2 días después, o sea, fue como que ese un par de días, me vuelve a tocar el tema, entonces yo como que bueno, yo me voy a escuchar lo que va a decir porque la primera vez le dije no, y yo. Y él como que me explicó, bueno, pero es que puedes aprovechar el tiempo.
has empezado en la carrera como tal y por sobre todo lo poco que viste, lo viste virtual, estamos en un contexto en la vida, primero único, segundo de que te da esta facilidad de ver las cosas virtuales, o sea, tú puedes invertir tu tiempo libre de cuando o no tienes clases o lo que sea, tú puedes invertirlo en otra cosa y esa otra cosa puede ser otra carrera. Entonces fue como que bueno, o sea, si lo pones de esa manera, obviamente se escucha como, tiene sentido, o sea, tiene lógica y no se escucha mal. Entonces yo como que bueno, no te voy a decir que sí, pero no está de más decir como que no te estoy diciendo que sí, pero no te estoy diciendo que no. Entonces, de igual forma, como que me dijo, bueno, puedes estudiar esta carrera, puedes estudiar artes audiovisuales. Él me pasa el pensum de estudio, yo lo veo y yo como que, bueno, no sé, no me encanta la idea, pero no me desagrada tampoco, estoy como que normal, no está mal, no está bien, pero no. Entonces, como que bueno, yo lo veo, yo lo internalizo, lo interpreto, lo internalizo, ¿no? Y esto que un día me hizo como que, mira, están haciendo el censo para esa carrera en la universidad. Así que puedes ver si quieres que yo mande tus datos para que tú aparezcas en el censo, para que lo puedas ver. En ese momento me lo dijo en un contacto súper específico, estábamos en la casa de otra persona, en la calle, o sea, estaba teniendo una conversación con alguien y de pronto llega y dice eso, y yo como que, bueno, es lo que tú quieras. Yo literal, yo como que, bueno, es lo que tú quieras, si quieres mandarlo, mándalo. Total, hacer eso, porque también me lo dijo así como, hacer eso no implica que automáticamente lo voy a estudiar. Entonces yo le dije, bueno, manda mis datos, si salgo, bien, y si no salgo, también, yo no pierdo nada ni gano nada. Entonces, justamente eso es más o menos como agosto, septiembre creo que era, o sea, no recuerdo específicamente, pero fue como que en ese lapso de tiempo, pues yo salgo en el listado del censo, que sí aparezco, y me notifican, creo que por correo, si no me equivoco, creo que sí, por correo, me notifican que sí se va a hacer la inscripción, si obviamente ya quieres, para octubre, específicamente el 25 de octubre, para la carrera que yo estaba estudiando. Bueno, yo estaba estudiando en ese momento, se supone que estaba pensando estudiar. Entonces fue como que bueno, sí, yo igual armé mis cosas, arreglé mis papeles, mis documentos para inscribirme, porque bueno, o sea, distintamente tú tienes que llevar tus papelitos, tus cositas, tu documentación, parte de nacimiento, título de bachiller, copia de cédula, otras cosas que no me acuerdo, nota certificada del bachillerato, etc. Así que me acuerdo ahorita, no sé si pedían otra cosa. Y creo que también certificado OPSU, que en una de las carreras que sobre todo que fue específicamente informática, yo tuve ese cupo. Yo obtuve ese cupo. O sea, yo salía en ese listado. O sea, la universidad sabía que yo había optado por eso. Pero en artes audiovisuales, no, obviamente. Pero de igual forma fue como que no, igual lo necesitamos porque queremos simplemente ver que tú participaste sí, en la prueba OPSU. No importa si no tiene la carrera, pero yo les especifico, no, miren, yo tengo allí escrito como que otra carrera y yo estudio esa otra carrera. Y es como que no hay problema, simplemente es como para certificar esa información de que tú sí participaste ahí. Y entonces, ese tipo de cosas, clase de documentos. Entonces, recuerdo que como a la semana más o menos, envían también por correo otra vez información como que para que entren al portal virtual de la universidad, porque van a empezar a ver clases virtuales, específico virtuales. Entonces fue como que, bueno, empezamos como también como un pequeño introductorio, pero fue como de 1, 2, 3 semanas, una cosa así. Fue súper corto. Y obviamente empezamos con las materias. Para especificar y poner en contexto, yo en teoría estaba en las dos carreras, o sea, lo estaba empezando en trimestre, porque las mismas carreras son por trimestre, es decir, 12 semanas académicas específicamente.
Entonces estaba empezando con las dos, pero obviamente era como que no, como eran virtuales, o sea, no chocaba la cosa. Y me era muy fácil, sobre todo porque era como todo era virtual y simplemente tenía que entregar cosas. Me era flexible, o sea, yo podía decir, pasaba muchos días, muchas horas en la computadora haciendo lo que mandara, pero obviamente es mucho más fácil y más cómodo que, por ejemplo, hacer un contexto de donde todas las clases sean presenciales y hay que ir a un lugar en específico a una hora y pasar 1, 2, 3 horas académicas a ver clases. O sea, no es lo mismo, no equivale al mismo esfuerzo ni físico ni mental. Especificando eso. Yo por eso quiero especificar eso mucho porque siento que si yo, porque me pasó mucho, que mucha gente no me preguntaba que cómo yo estudiaba carreras, o sea, personas no estaba como en la cara. Una vez sí me preguntaban era cómo te organizas o cómo te organizaste para hacer eso. Y creo que ese es el detalle, o sea, yo pude avanzar bastante fue por ese tema. Entonces, primero fue el tema de la pandemia que hizo que la mayoría de universidades, indistintamente, hasta creo que hasta el país, o sea, fueran virtuales. Entonces, eso me facilitaba mucho las cosas. Entonces, yo por eso vi al menos ese trimestre, recuerdo yo, en informática, y el siguiente trimestre empezamos con una semipresencialidad. O sea, algunas materias las veíamos virtuales, otras sí las veíamos presencialmente. Pero en artes audiovisuales no. En artes audiovisuales todo era virtual porque no solo estaba el tema de la pandemia, sino que también estaba otra situación que era que el lugar físico en donde se veía clase de esa carrera, ese programa académico para ser específico, no estaba apto para recibir a personas porque había sufrido robos en su momento, no estaba apto para nada, entonces no se pudo, o sea, fue como que sobre la pandemia se deterioró ese espacio no estaba apto para recibir a ninguna persona, entonces, bueno. Pero volvemos a lo mismo bajo este contexto en donde una carrera la tenía 100% presencial y la otra la tenía semipresencial, era cómodo, o sea, era posible, era realista. O sea, era como que sí, llegaba a la casa y pasaba muchas horas entregando lo que tenía que hacer. Pero eso es cómodo, eso es realista, o sea, eso se puede hacer. Creo que más bien si esa fuera la oportunidad de muchas personas para estudiar, o sea, muchas personas estudian. Pero, o sea, lo que imposibilita a muchísimas personas que tienen que dejar los estudios o simplemente no intentan estudiar la presencialidad. Porque tienen que trabajar o tienen que hacer otras cosas. Entonces, yo pasé así bastante tiempo para seguir especificando cada cosa, pero eso es así. Después seguimos bastante tiempo también en informática con una semipresencialidad, como hasta más o menos cuando yo me gradué de técnico superior universitario en informática, más o menos, estábamos con ese tema. Pero no solo era por el tema de la pandemia, sino porque también estaba el tema de los espacios. Porque, aunque la universidad no es exactamente súper pequeña, o sea, es pequeña en comparación a muchas otras universidades, sí, pero no es pequeña, pequeña. De igual forma, no contaban con los espacios, porque era como que tenemos muchísimos estudiantes en tales secciones, entonces lo estamos acomodando, entonces no podemos meternos a ustedes porque entonces a veces se buscaban era esa era la solución, o sea, la semipresencialidad era como que bueno, podemos conseguirles como que de las 2 días de clase que tienen en el horario, nada más podemos conseguirles el espacio de un día. El otro día sí lo tienen que hacer semipresencial y que en tal caso es especificando de que si no se consigue el espacio lo tienen virtual y si el docente consigue el espacio es presencial. Pero eso, o sea, era como que dependiendo de la disponibilidad de los espacios ese día. También con artes audiovisuales por muchísimo tiempo. Recuerdo que en el segundo trimestre de artes audiovisuales me pasó de que empezamos y estábamos terminando el trimestre en informática, entonces fue como que eso también me pasó mucho. Y eso también es cómodo. De estar terminando con una que
terminar trimestre en general, en todas las carreras, porque como digo, me pasó con las dos, es absorbente, pero empezar en una es estar un poquito más desocupadito. No voy a decir súper desocupado, pero como que más flexible eso. Entonces era como que, bueno, tengo un contexto en donde estoy un poquito más ocupada, tengo cosas un poquito más fuertes aquí, pero en esta otra cosa no está tan fuerte la cosa, entonces es realista, es posible, física y psicológicamente es posible. Entonces yo recuerdo que la mayoría, como digo, hasta quinto trimestre de artes audiovisuales, es decir, un aproximado de mi último trimestre de cuando yo estaba estudiando el técnico superior universitario de informática, yo vi todo virtual en artes audiovisuales. Sí llegaba a haber una que otra clase presencial, pero eran casos específicos. Eso no pasaba siempre, eso era dependiendo de una disponibilidad de un espacio que el profesor buscara. Por aquí ya Z consiguió un espacio y le decía, bueno muchachos, tengo este horario, este día, pueden. A veces yo iba porque estaba libre y a veces no iba porque tenía clase. Que, bueno, mi horario en informática desde que yo empecé siempre fue en el horario matutino, o sea, en la mañana. Entonces a veces los profesores justamente lo hacían, esas horas que conseguían presenciales en artes audiovisuales me tocaba, justamente chocaban cuando yo tenía clases o hasta evaluaciones, o sea, no solo clases, sino evaluaciones en informática. Y como mi carrera principal y como que mi número uno ha sido la informática, yo siempre le puse prioridad a ella. Entonces yo no era mucho de faltar en inglés todavía. Y con artes audiovisuales era como que, bueno, si puedo hacerlo, lo voy a hacer. Sobre todo, o sea, no era como que faltaba porque sí, sino era como que si tengo una cosa importante en informática, yo voy a faltar a artes audiovisuales. No voy a sacrificar informática para eso. Sobre todo porque, bueno, o sea, fue en mi época también donde estaba viendo las matemáticas y yo no soy muy buena con las matemáticas. Yo como que no me voy a perder una clase de matemáticas para ir a ver una clase de, no sé, análisis, por decir. A mí me encantaban mucho las materias de análisis en artes audiovisuales, pero no está como que en el mismo nivel de dificultad, ni de manera general ni para mí. O sea, no, era como que yo puedo pedirle el apoyo a un compañero, a alguien, escribirle, decir como, ah, mira, ¿qué pasó en la clase? ¿Será que me puedes pasar un resumen? Algo? Y era posible. Cambio con informática en una clase de matemática y no podía hacer eso. Porque si a veces no entendía yendo a clase, preguntando, estando pendiente de todo, imagínense preguntando así como que me pasen la clase, ¿no? Entonces, cuando llegamos, como les digo, a arte, llegué al quinto trimestre, o sea, casi la mitad de la carrera, un poquito. Después de que unos estudiantes que estaban como en trimestre de primero o segundo hayan pedido que después del tema, digo, ya que ya la semipresencialidad o la presencialidad ya no era por un tema de pandemia, sino que era por un tema de espacio, esos estudiantes hicieron como una petición, una carta que firmaron distintos estudiantes de todos los trimestres, o sea, como de general de artes audiovisuales, pidiendo a la universidad que pudieran conseguir un espacio para poder ver clases. Porque eso, a ver, ver virtual, para muchos no era lo más adecuado, no era óptimo. Y lo entiendo, o sea, tienen razón. Como alguien que ha visto las dos cosas, no es igual, no es equiparable, no, o sea, entiendo que para muchas personas lo mejor es eso. Y no te voy a decir que no, a veces que estaba muy agotado y yo prefería ver una clase virtual que ver una clase presencial, pero, o sea, realmente lo que uno aprende es muy diferente. Son contextos completamente distintos y no se aprende y no sucede lo mismo. O sea, no. Entonces, en ese quinto trimestre fue que empezó, por decirse así, esta carta en donde, bueno, consiguieron un espacio. Nos ubicaron en el mismo espacio en donde ven los estudiantes en medicina clase. O sea, y eso fue, para muchos fue como que nos quedamos peor. Porque era como que ahora tenemos que ver presencial sí o sí. O sea, la coordinación dijo, tienen que ver presencial sí o sí, no pueden estar faltando. O sea, después de N cantidades de asistencia, ustedes dejan la materia. O sea, tenemos que ver presencial sí o sí, en un espacio, en unos horarios
complicado. En ese espacio que les digo, que al menos a mí me quedaba muy lejos de donde yo vivo, y por sobre todo las horas eran horribles. O quedaba a la 1 de la tarde, quedaba a las 6 hasta las 6 de la tarde, y esas horas para estar a esos lados es un poquito tétrico, por no decir otra cosa. Entonces, fue como que mucha gente no le gustó, y sobre todo también se decía como que había mismas personas como que si son dueños del espacio, por así decirlo, o sea, de la universidad, por ejemplo, o sea, como que de medicina, si no les gustaba que nosotros hiciéramos uso del espacio, entonces como que nos sacaron de allí, por decirlo así. Entonces, allí como tal, artes audiovisuales, la coordinación consiguió un espacio que fue una escuela primaria, y estuvimos viendo allí desde el sexto trimestre, o sea, el siguiente trimestre que empezamos con la presencialidad, hasta este trimestre que pasó, o sea, hasta julio 2025. Obviamente, yo voy a especificar, o sea, yo terminé la carrera en diciembre de 2024, o sea, todo lo académico, toda la parte de clase, materia y todo eso, yo lo terminé ese año. Pero obviamente sé que, porque sí tengo compañeros que todavía están viendo materia, y ellos vieron hasta julio de 2025 en ese mismo espacio que les digo que es la escuela. Y ahorita, creo que fue ahorita en octubre o septiembre, empezaron las clases, y al fin se habilitó el espacio que era el adecuado para artes audiovisuales y ciencias de educación. Pero eso fue después de muchísimos años. Estamos hablando que eso estaba tratando de hacer desde, como les digo, desde que nosotros hicimos esa carta. Eso fue cuando yo estaba más o menos en cuarto trimestre. O sea, ¿pasaron cuánto? Pasaron como... literalmente pasaron como 10, 11, 12 trimestres. O sea, pasó muchísimo tiempo. Entonces, sí, eso. Entonces empezamos a ver en esos pasos, y justamente como digo, me pasaba de que yo empezaba en informática y terminaba en artes visuales, y yo era como que, o sea, están coincidiendo que tengo clases las dos, pero es como que una está difícil, la otra está un poquito más fácil. Se puede, es posible. Y bueno, y como también fue bueno que se pasó por lo mismo, como en una escuela primaria, los niños ven clase en la mañana y nosotros vemos clase en la tarde, y yo como que buenísimo, porque nunca me va a chocar con clase en informática. Entonces, eso fue algo bastante beneficioso. A mí particularmente. Hay mucha gente que no gustaba, a mí tampoco me gustaba mucho ese espacio, y esas horas el calor allí era insoportable, pero dentro de todo era como que esto es algo malo que tiene otras cosas buenas que lo puedo ver, y que puedo ver el lado positivo. Entonces, eso, pude hacerlo así. La única vez realmente que me pasó así que se me unieron las dos y estuve viendo, o sea, inicié igual y terminé igual los 2 trimestres en las dos carreras, fue en lo que les digo, en ese lapso de septiembre hasta diciembre del 2024, o sea, hace un año, exactamente hace un año. Se me unió a ver una de las materias más difíciles, materia filtro, de informática, que era matemática aplicada, junto con las otras materias usuales, más terminar de ver las materias de artes audiovisuales, porque ese fue mi último trimestre, como digo. Yo sabía que tenían esa situación, porque anteriormente, cuando estaba como en el séptimo trimestre en artes audiovisuales, hubo un error, no sé de quién, no sé por qué, pero la coordinación permitió que nosotros viéramos, en vez de, como les digo, esas 12 semanas, un trimestre, 12 semanas, viéramos, en vez de eso, viéramos 7 semanas de clase. ¿Cuál fue su manera de explicar y solventar ese error de ver 7 semanas de clase? Y de igual forma seguir viendo el mismo contenido de 12 semanas, que es lo que está previsto. Obviamente, y todos los profesores están preparados para dar ese lapso de tiempo, pero de igual forma como tú lo resumes tanto.
y tienes los mismos resultados de que el estudiante aprenda lo mismo en menor tiempo. Entonces la manera de, como les digo, de solventar eso fue que no permitirnos inscribir todas las unidades de crédito que se supone que nos dejan inscribir usualmente. Yo en su momento, como la cantidad era bastante amplia, yo veía algunas veces, no siempre, veía mis materias que me tocaban correspondientes al trimestre que yo estaba cursando y una que otra, a veces una, a veces dos, materias adelantadas del trimestre que me tocaba, o sea, poner, yo veía, no sé, el trimestre 3, entonces yo tenía inscritas todas mis materias del trimestre 3, pero yo inscribí materias del trimestre 4, dos por decir. Entonces yo eso lo hice varias veces, hasta, como les digo, que empezó la presencialidad y era un poquito más complicado. Que me era un poquito más complicado, pero no me era imposible. O sea, estaba dentro de mis posibilidades y lo hice dentro de ese contexto de que a veces esas materias eran virtuales. O, como me pasó una vez que fue que, como ya yo me había desocupado de esa carga, me digo, como había visto dos materias, es como que, bueno, esta otra materia, que no es este trimestre, pero igual no me pesa tanto ver la presencial, porque ya salí de otras materias que se supone que me tocaban y que me podían absorber tiempo. Entonces, esa fue una situación, pero en ese momento, eso fue lo que trataron de resolver, que nosotros en ese momento viéramos menos cantidad de unidades de crédito, porque cada materia equivale a unidades de crédito de entre 2 a 3. Creo que también 4, pero, o sea, entonces, simplemente la mayoría de nosotros, por no decir que todos los estudiantes de artes visuales, podemos inscribir entre 3 a 4 materias ese trimestre. Entonces estamos hablando que los trimestres casi siempre tenían entre 6 y 7 materias por ver. Entonces, si yo le digo que ese trimestre, que es B4, me tocaban 6, o sea, me quedaban 2 materias por ver. Y eso no era mi culpa. Eso no era, y esa cosa le pasó a todos mis compañeros. O sea, no fue como que solo me pasó a mí, me pasó a todos. Y fue una situación que a todos nos molestó. Porque era como que, o sea, tenemos materias arrastrando materias a los otros trimestres, cuando no es porque nosotros decidimos hacer eso, es porque no se nos permitió inscribir más. Entonces, ¿qué hicieron ellos? O sea, de esas materias veíamos 2 días a la semana clase. Entonces, obviamente, no podíamos poner que viéramos las materias que nos tocaban, conmigo, de entre 6 o 7, dependiendo del trimestre, que digo, más o menos lo que se manejaba. Las viéramos una vez a la semana, que era lo usual, en las 12 semanas. Entonces, en esas 7 semanas se vieron 2 veces a la semana esas 4 materias que nos dejaron inscribir. Entonces, imagínense eso. Eso generó bastante descontento y porque, o sea, todos estábamos arrastrando materia. Yo, cuando a mí se me dijo que se podía hacer intensivos de verano, que es otro tema que quisiera también hacer un video especificando cómo son los intensivos de verano y cuál es mi opinión y mi experiencia sobre ello, porque siento que mi experiencia y lo que les puedo decir puede servirles a cualquier persona que está empezando en la universidad y que no sabe nada de esto. Entonces, como que, o sea, yo la he vivido en los dos y, o sea, y tengo como una opinión muy fundamentada de elegir ver intensivos de verano como no elegir ver intensivos de verano. Yo he estado en las dos situaciones y en los dos tengo mis opiniones específicas de por qué lo hice y mis recomendaciones de por qué te recomiendo una o la otra, pero será en otro video. Entonces, yo cuando se me dijo eso, yo decidí ver los intensivos de verano con esas materias que yo tenía arrastrando. Yo digo, no fue que no las vi porque no quise, sino porque no se nos permitió a los estudiantes de artes audiovisuales ver la cantidad completa de materias. Solo se nos permitió inscribir una cantidad mínima de unidades de crédito o de unidades curriculares, conocido también como materia. Entonces, yo en los intensivos inscribí una de esas dos, pero también me había pasado que yo había inscrito intensivos en informática. Y justamente una de esas materias que yo escribí en artes audiovisuales me chocaba con una que veía en informática, que la de informática era más importante. Y no solo, bueno, cuando esto que les dije que mi carrera
predilecta es la informática, sino también porque fue una materia que con mis compañeros habíamos tratado de inscribir, porque sabíamos que si la inscribíamos, o sea, no la inscribíamos en ese momento, sino que la veíamos como en el trimestre normal, se nos iba a hacer un poquito más difícil, iba a ser un poquito más complicado, entonces decidimos de manera, no voy a decir con el tiempo porque no lo habíamos todo, pero o sea, como que lo que decidimos hacer, llegamos al mismo acuerdo y inscribimos esa materia. Entonces fue como que yo necesitaba, y sí, o sea, todos estábamos como necesitamos pasar esta materia porque lo mejor es verla ahorita y pasarla ahorita, que verla después, porque después puede que no la pasemos. O si la pasamos, se nos va a hacer muy difícil pasarla cuando estamos viendo. Entonces, justamente esa materia que les digo me chocaba con esa otra en artes audiovisuales. Y la segunda materia que yo veía en artes audiovisuales me quedaba perfecta porque justamente me tocaba verla cuando yo terminaba mi clase en informática de intensivo. Entonces yo salía de mi clase de informática y iba directamente a la otra clase y yo puedo ver todas mis clases de todo el verano sin ningún inconveniente. Sin ningún problema, eso fue perfecto. Pero esa otra materia sí. Entonces el profesor me especificó que con la cantidad de asistencia que yo tenía, que como digo, no fue porque quise, estaba en otras clases, sobre todo la mayoría de semestres, evaluación, porque eso es lo que pasa también en intensivo, clase, y el siguiente se evalúa. O a veces clase, ahorita a las 8 de la mañana, bueno, a las 10 tenemos evaluación. A veces es así. No siempre, pero pasa. Entonces, el profesor me dijo como que yo no te voy a permitir que tú sigas entregando evaluaciones de esta materia con esta situación que tienes de tu inasistencia. Entonces me dijo, vas a dejar la materia. Y yo como que, ok, no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. Yo la veo entonces cuando me toque, junto con las otras materias que me quedan del octavo trimestre y creo que también me quedaba una que no pude inscribir del séptimo. Entonces era como que no solo tenía las materias de ese último trimestre, sino que tenía, como les digo, de las anteriores, porque no le habían ofertado para verla en intensivo. Entonces estaba arrastrando materias, como les digo, que no vi, no porque no quise, sino porque no pude, y las materias que me tocaban, más las materias que yo estaba viendo también en informática. Entonces yo estuve 100% full. Esa fue la única vez que yo siento que sí fue como que hice milagros. Donde, o sea, yo sobreviví a eso física y psicológicamente porque, bueno, o sea, Dios quiso que eso sucediera. Porque yo veía clase en las mañanas en informática y veía clase en las tardes. Recuerdo que los miércoles era mi peor día porque tenía clase en la mañana y en la tarde, o sea, era tal cosa. Yo nada más tenía como que el espacio del almuerzo y a veces el mismo como que ni almorzaba, no estresada como sentía. Entonces tenía toda la clase, todo el día clases tal cual. No había un espacio en la mañana y no había ningún espacio en la tarde para yo poder hacer otra cosa que no fuera ver clases. O sea, las clases de las 6 de la mañana hasta las 12 en informática y de la 1 de la tarde en artes visuales hasta las 6. O sea, pero los otros días eran días libres. O sea, yo tenía clases los lunes, los martes, los miércoles y creo que también los jueves. Pero bueno, lunes, martes y miércoles. Veía así en informática. Entonces, en audiovisuales veía los martes y los miércoles y en informática veía los lunes y los miércoles en la mañana. Pero, o sea, los demás días tenía libre, pero se me unió con ver metodología, que en metodología estuve todo el mes de noviembre haciendo, bueno, desde octubre, pero me refiero así como todo el tiempo, haciendo todo lo necesario para entregar en diciembre el informe, el primer, como el anteproyecto de metodología. Además, como les digo, estaba viendo matemática aplicada, materia fuerte, y además estaba viendo prácticas profesionales en artes audiovisuales, y eso eran mis tiempos libres y los tiempos libres de mis compañeros. Entonces, como les digo, entonces yo veía lunes, martes y miércoles clase, algunos días en la mañana, otros días en la tarde. Entonces
dependiendo de esos 2 días que me quedaban de la semana, que eran los jueves y los viernes, yo los invertía en hacer las evaluaciones de todo, o sea, de las dos carreras, porque obviamente mandaban evaluaciones o estudiar. Si había que hacer un informe, o lo que sea, si había que tomar fotos, si había que grabar, lo que sea, yo lo hacía esos días. Si había que hacer mapas mentales, lo que fuera, yo lo hacía esos días. Y a su vez, si mis compañeras podían, mis compañeras de las prácticas profesionales, yo hacía prácticas profesionales. Entonces, también los fines de semana yo los invertía en eso, en el resto de cosas que no me dio chance de hacer ese jueves que tenía libre, sin clase, sin las prácticas profesionales, pero de igual forma tenía que ser, como les digo, o sea, tenía que dar cosas de metodología, tenía que estudiar para matemáticas, tenía que estudiar para otras evaluaciones, tenía que estudiar para proyectos, tenía que hacer muchísimas cosas. Entonces, o sea, como les digo, yo no tenía tiempo para más nada. Mi tiempo libre era eso. O era ir y cumplir las horas de las prácticas profesionales o hacer las evaluaciones. No había manera, no había otra cosa. Entonces, cuando yo llegué a diciembre, o sea, que tuve mi defensa de metodología, que tengo un blog acá en YouTube, o sea, fue como que ya, estoy de vacaciones. Ya yo salí de todo en artes audiovisuales. Era como que ya yo sé que ya tenía las notas de muchísimas materias, que ya yo había, obviamente, como digo, ya las había pasado. Otras que no sabía la nota, pero sabía que las había pasado y era como, bueno, ya terminé, las vamos a subir a la plataforma y las voy a ver. Y perfecto. En efecto, me digo, todo lo pasé, todo bien. Y en informática fue como que simplemente estábamos de vacaciones. O sea, entramos al periodo decembrino. Pero terminamos el trimestre en enero. Creo que hasta la tercera semana de enero, y allí fue que yo pasé, bueno, ya yo lo había pasado, pero creo que yo me enteré que ya había pasado matemática aplicada, todas las otras materias. Entonces el siguiente trimestre ese, que lo tuve muchísimo más ligero, porque como les digo, yo había adelantado 2 materias en el intensivo con informática. Entonces justamente esas 2 materias eran materias que tenían que ver en ese trimestre. Entonces, justamente nada más vi 4 materias en informática. Ya yo había terminado mis materias en artes audiovisuales y simplemente estaba, mi única responsabilidad de artes audiovisuales era hacer el trabajo de grado. Entonces, allí fue que yo pude respirar. Dentro de todo era como que tenía mis responsabilidades, tenía mis clases, pero no era con el mismo ritmo que yo lo había tenido en septiembre, octubre, noviembre y los primeros días de diciembre del 2024. Eso fue bastante fuerte. Yo en ese momento ni siquiera, como si pueden revisar en alguna de mis redes, o sea, yo nada más grabé vlogs de las clases, porque no tenía tiempo de hacer eso. O sea, yo no podía grabarlo así, maquillarme, no podía hacerlo. Eso fue algo que yo hice antes de ese suceso, hice después de ese suceso. Durante ese suceso yo no podía, porque yo ni siquiera podía hacer eso. Porque yo aprovechaba el poco tiempo que tenía para dormir en las mañanas, si tenía clases de informática, era para eso. Y el poco tiempo que tenía en las tardes, también. Era como que yo, hasta el último momento, yo estaba adelantando cosas de las materias. Eso no creo que automáticamente yo por haber estudiado 2 carreras al mismo tiempo sea súper hiper mega inteligente. No estoy diciendo que no lo sea, pero no creo que es automático, sobre todo bajo el contexto que les estoy diciendo, de que tuvo un contexto muy específico donde se eran las cosas, y que si no fuera por eso probablemente yo no lo hubiera logrado. Y por sobre todo, que es lo que yo digo, que si estás pensando en estudiar una segunda carrera al mismo tiempo que estudias como que lo que ya estás estudiando, es que también se necesitan personas que te entiendan, a personas que sean tu apoyo. No puedes pretender estudiar una segunda carrera si estás en una única carrera en donde tu familia no te apoya y no entiende que estás ocupado, o tienes un grupo de compañeros que no apoyan a otros compañeros que trabajan, por ejemplo, si no te entienden cuando te enfermas,
cosas así, y todas esas cosas, o sea, familia, compañeros de clase, etcétera, y hasta profesores tendrían que ser un poquito más flexibles, tendrían que entenderte, tendrían que ser comprensivos para poder lograr eso, o sea, porque si no tienes esta red de apoyo de familia, compañeros de clase, profesor, no se puede. Yo, gracias a Dios, nunca tuve que pedirle a un profesor como que entendiera mi caso. Muchos sabían, pero o sea, no era como que tener que decirle, no, mira, profesor, yo no doy la talla en esto porque no puedo, porque tengo este otro. No, gracias, nunca tuve que hacer eso, pero sí tuve que decirle a muchos compañeros como que, miren, yo ahorita no puedo hacer tal cosa porque tengo este otro compromiso en otra carrera. Por favor, esperen que yo me desocupe tal día, tal hora, porque yo era así, a tal día, tal hora, yo voy a desocuparme, voy a estar para hacer esto. Muchos me entendían y decían, no hay problema, y me esperaban y me dejaban como, bueno, mira, haz esta cosa ya ahora que te desocupaste, y yo lo hacía, y a veces se tomaban el tiempo y la delicadeza de hacer todo y que yo no hiciera nada, y yo se los agradecía mucho, y se los agradezco hoy, porque es eso, o sea, este logro de haber culminado y que estar ahorita una semana de graduarme, que bueno, cuando ya subo el video ya será menos tiempo. De igual forma es como que no es solo mío, es de mi familia que me comprendió, que cuando me veían que yo estaba en la computadora, o sea, realmente no me molestaban, me dejaban ser, lo entendían, me preguntaban que cómo iba, compañeros que yo les explicaba y no se ponían de maluco, o sea, no se ponían así como que, no, tienes que igual hacer las cosas, no, sino que entendían, como les digo, a veces esperaban a que yo me desocupara y me dejaban esa responsabilidad a la hora que yo podía, en el momento que yo podía, o hacían todo por mí, entendiendo mi situación. Entonces, no sé si lo van a ver este video, pero es como que, o sea, se los agradezco realmente porque sin ellos no creo que no creo poder haber hecho esto. No creo, o sea, no fue como que solo lo que yo hice y yo haber sido responsable y haber organizado de cada uno de mis detalles de las clases y las evaluaciones y haber sido precavida y lo que sea, sino que también tener compañeros que aunque cuando me chocaban las cosas y no era mi culpa, o sea, no era como que algo que se quedaba así porque yo lo dejé así, no, sino que era porque por circunstancias chocaban las cosas, ellos me entendían y lo aceptaban y buscaban la manera de, como digo, de llegar a un punto medio en donde yo podía hacer algo o no hacer nada, pero dentro de mis posibilidades de tiempo, de lo que fuera. Entonces, eso, como les digo, no sé en qué momento voy a hacer los otros videos como explicando los otros detalles que les digo, como los intensivos o qué recomendaciones tengo, tomando en cuenta mis experiencias, pero definitivamente los voy a grabar porque siento que aprendí bastante de las dos experiencias, porque las dos experiencias son completamente distintas, son dos carreras completamente diferentes, una es una ingeniería, es una ciencia y la otra es literalmente un arte, y pero de igual forma, como digo, o sea, como son cosas que se ven en la universidad, o sea, siento que hay cosas que tienen como en común, y puedo como que desde mi experiencia decirlo, y esto puede ayudar a cualquier otra persona que estudie en la universidad o que esté por empezar en la universidad y necesite una opinión de alguien que ya ha podido, no solo, como digo, estar en una carrera, sino estudiar dos y al mismo tiempo. Así que, bueno, muchas gracias. Si les gustó, pueden darle like, cualquier cosa en los comentarios, y esperemos por el próximo video de sobre este mismo tema. Muchas gracias.